Amigos televidentes, al regresar, Reinaldo Trinidad, uno de los especialistas en el tema agrario, nos esclarece la situación de los bonos de la reforma agraria. Regresamos. Damos la bienvenida a don Reinaldo Trinidad, director de esta revista emblemática en el tema agrario, Agronoticias. ¿Cómo está, estimado Reinaldo Trinidad? Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu concepto. Bien, ya se inició una polémica que ha involucrado incluso al presidente de la República y al presidente Urbiola Ani, del Tribunal Constitucional, y han puesto paños fríos, si bien ya ha habido un encuentro entre el presidente del Consejo de Ministros y el doctor Urbiola Ani, para contemporizar en esto. Sin embargo, hay un asunto evidente, el tema de los bonos de la reforma agraria. ¿En qué estado se encuentra esto? Primero es necesario tener un contexto. Esto comienza así. Cuando el gobierno del general Velasco decreta la expropiación de las haciendas, uno de los artículos de la ley de reforma agraria decía que la deuda, una parte se paga, el valor de las haciendas, según el autoavalúo que habían declarado en 1968 los propios hacendados, una parte sería pagada en efectivo y la diferencia en bonos a 20, 25 y 30 años con intereses de 6, 5 y 4%. Lo iban a pagar los campesinos. Ojo, muy bien. Este proceso comenzó en 1969. O sea, el primer bono se debía haber pagado en 1989. Pues bien, ¿pero qué ocurrió? La Constitución de 1979, presidida por Aya La Torre y apoyada por el PPC, aprueba la condonación de esa deuda. Me han dicho, no van a pagar los campesinos, sino el Estado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no era muy justo, puesto que los campesinos habían sido despojados a la mala desde los orígenes de la colonia de esos bienes, no era justo que pagaran, por consiguiente asumido el Estado. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurrió? Luego vino el descalabro de la economía en el primer gobierno de Alan García. 1989 se cumplió el primer bono y no había dinero para pagar. El pánico generó una serie de problemas, en fin. Llega el gobierno de Fujimori y tiene un doble rasero. Por un lado, reconoce la deuda ante nuestros acreedores externos y decide pagar todo, pero no paga la deuda interna ante los expropietarios. Entonces, repito, hay una doble moral ahí. La primera deuda hay que pagarle a los peruanos, es una deuda que asumió el Estado y que debería cumplir. Hasta ahí todo correcto. Pero ¿qué ocurre? Aprovechando el shock, hubo funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas e incluso dignatarios de este a partir de 1990 que manejaron esta información privilegiada que solo ellos conocían para decirle, por un lado, a los propietarios de bonos, no hay dinero para pagarte, y por otro lado, inducir a la compra de esos bonos por precios viles. Como consecuencia de ello, especialmente dos grupos, aún más, hay otro factor. Luego ellos mismos empujaron ya en el gobierno de Toledo la suscripción de los TLCs, donde crean la obligación al Estado para que pague todas las deudas habidas y por haber. Importante. Aquí usted ha mencionado ya el gobierno de Fujimori y esos funcionarios que son caseritos del Ministerio de Economía. Hemos visto a Cayetana Aljovín, su esposo Fritz Dubois, consultorías también de por medio. Pero en ese tiempo, Boloña, Kuczynski eran muy cercanos, digamos, a conocer estas cosas. Sin duda, yo conocía el Kuczynski, fue ministro de Economía, y hoy lo escuché en radioprogramas precisamente decir, yo quise arreglar el tema. Y el último que quiso arreglar, dice, es el ministro Benavides. La pregunta es, ¿por qué no lo arregló? Claro. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esos funcionarios y dignatarios, conocedores de la información privilegiada, por un lado le metían susto a los propietarios de bonos, para decir, el Estado no te va a pagar nunca, mejor véndelo. Y por otro lado tenían un grupo con el que sin duda estaban coludidos para que compren. El resultado es que esos bonos, se calcula entre el 70 y el 80% de los bonos han sido acaparados por tres grupos. Los especuladores fueron los grupos extranjeros. Hay un grupo económico nacional que también tiene bonos, pero que los ha obtenido de otra manera, no tanto bajo este sistema. Muy bien.
Esos bonos fueron comprados, repito, al 10-20% de su valor. Ahora pretenden que el Estado peruano les pague el 100% del valor, más intereses, moras, multas y otras penalidades. Entonces, frente a esta situación, repetimos, decían, toda deuda se debe pagar, se debe honrar, pero señor, la deuda justa. Entonces, primero, yo he analizado este caso, digo, primero, Estado, cumpla usted con los poseedores originales de sus bonos o sus herederos. Claro. No hay dinero, hay diversas formas de pagar. Uno son tierras ariaces que pueden ser habilitadas por proyectos de irrigación, concesiones forestales o concesiones de otros recursos naturales, incentivos tributarios, en fin, hay forma de pagar. Pero ¿qué hacemos con los que compraron utilizando información privilegiada del Estado para especular con estos papeles? No, señor, yo no pago eso, voy a renegociar, porque hay una forma además de identificar eso. Esa compraventa sin duda fue registrado en registros públicos. Por consiguiente, ahí se va a saber si el bono costaba 100, por cuánto compró el especulador. Estamos hablando de una serie de tierras, de dinero, hasta el aeropuerto que se va a ampliar, había en esas tierras por los hacendados, claro, que están reclamando su pago. Claro. Entonces, la salida sería salomónica, ¿no? Los verdaderos poseedores originarios cumplir, herederos, o herederos, exacto, cumplir. Pero entonces, aquellos que de repente en medio del lobby de estos que estaban en el Ministerio de Economía y Finanzas, que entraban y salían ahí y eran caseritos de este ministerio. Tenían ahí sus procuradores y diligencieros, o socios. Eso es muy difícil saberlo, pero los únicos que sabían eran estos caballeros, que había este tema. Y metían miedo a los... Claro, les decían, eso lo sé por testimonio de hacendados. Bueno, yo tengo 35 años. Vende mejor, vende. Decía. Véndelo, porque eso no tengo que pagar nunca. Entonces había gente que en su desesperación dice, bueno, 20, preferible, porque el descalabro de la economía fue de tal magnitud y luego el shock, bueno, voy a agarrar algo. Claro. Ahora, y el asunto político, antes de ir a las salidas, que esa salida para profundizarla, don Reinaldo Trinidad, el asunto político ha sido tal que incluso ya Víctor Isla, presidente del Congreso, ha dicho un momentito que se inhiba, hay que pedir la inhibición del magistrado Óscar Urbiola, presidente del Tribunal Constitucional, a pesar que le ha dicho que ha aclarado que ya no trabaja en un banco, no estaba en la época en que esto... ¿Qué opinión le merece cuando Urbiola, Ani, en este momento ha salido a decir, no, el Tribunal Constitucional tiene sus fueros, bueno, estuvo trabajando en el Banco de Crédito, sería beneficiario el Banco de Crédito de esto? ¿Qué nos analiza sobre esto que es tan complejo? Lo formal no siempre pues encaja con lo moral, pero lamentablemente no se puede hacer jurisprudencia ni constitucionalidad con la moral. Sin embargo, nosotros pensamos que la primera fuerza que sostiene a la sociedad es la parte moral. Muy bien. Yo tengo miedo, la verdad que no tengo una salida. Si este tribunal, el Tribunal Constitucional vigente, puede ser sospechoso, el que puede venir resultaría peor, tal como está proyectado. Porque es botines que pueden, o individuos o magistrados que pueden obedecer a cualquier tipo de interés. Así es que yo no tengo una definición, confieso sinceramente, por primera vez estoy desconcertado. Sin embargo, creo que acá la iniciativa debería tomarlo el Ejecutivo, porque hay otro caso extraño. El Colegio de Ingenieros presentó una denuncia para que el tribunal, hace unos 10 años y pico, para que el Tribunal Constitucional ordene al Estado el pago de los bonos. Entonces yo me puse a averiguar si todos los expropiados eran ingenieros. Y me encontré que primero el Colegio de Ingenieros es un organismo creado para velar por el ejercicio correcto de la profesión, además de representar, promover y defender a sus miembros. En sus estatutos no está el hacer juicios por el nombre de terceros, sin embargo se hizo, y ahí hay otra anomalía sobre la cual se pronunció el Tribunal Constitucional. Se ha comprado el pleito del Colegio de Ingenieros. Claro, pero los abogados dirían, esto si no es nulo ipso iure, por lo menos es discutible, porque se pronunciaron sobre un proceso incoado, dicen los abogados, por
una institución que no representaba precisamente a los afectados por la reforma agraria. Hubo muchos ingenieros, pero no todos los expropiados fueron ingenieros. Por consiguiente, ahí hay también algo discutible. Ahora, dice usted el Ejecutivo debería, pero sí se ha preocupado el Ejecutivo, el presidente. Creo que ha acertado el presidente en eso. Castilla también ha dicho, esto podría generar un problema de cuentas, y han salido voces, incluso del gobierno, la vicepresidenta Marisol Espinosa y otros, que esto no está presupuestado para este año. Por supuesto, no solo presupuestado para este año, sino creo que sería difícilmente presupuestable para los años venideros, porque habría que sacrificar hospitales, colegios, programas de asistencia social para pagar a los especuladores, y obviamente con beneficio para quienes le proveyeron información privilegiada. Claro. Entonces, acá hay una cuestión moral de fondo, y en eso creo que el gobierno tiene razón y hay que respaldarlo. Correcto. Antes de ir a la pausa, ir al incorruptible, el doctor Héctor Vargas Saya, un asunto. El señor Castilla, en este momento entonces, está siguiendo el lineamiento del presidente, porque en este momento habría que reconocer, y nosotros aquí lo reconocemos, el señor Castilla es el que está diciendo un momentito, no paguemos, frente a estos otros lobistas que han estado pululando por el Ministerio de Economía. Pero no basta eso, porque el Estado tiene la obligación de pagar formalmente, quizás en determinado momento lo pueden ganar, pero al mismo tiempo la gente creativa y responsable del Estado lo que tiene que buscar alternativas. Correcto. Vamos a ir al incorruptible, el doctor Héctor Vargas Saya, regresamos.